Vamos adelante. Esta película, para contextualizar un poquito, creo que a lo mejor algunos de ustedes he conversado antes, disculpen si repito, pero es importante decir algunas palabritas, creo. Esta película en realidad surge como una especie de diálogo con una película que yo hice hace muchos años que se llama La Boca del Lobo. Y es un proyecto que yo tenía en camino por mucho tiempo, buscando un material que me fuera útil en el sentido de cambiar un poco la mirada, observar desde otro punto de vista la etapa de la violencia que vivió Perú, ¿no? Yo había hecho una película, La Boca del Lobo, que era una película sobre un grupo de uniformados, de militares que llegaron a un pueblo de la sierra, y bueno, ahí se producía una situación muy fuerte, basada en un hecho real. Pero claro, en esa época, cuando yo hice la película en el 88, Sendero Luminoso era aún una especie de fantasma, ¿no? Un fantasma que aparecía, mataba, destruía, incendiaba y se retiraba. Pero no era muy claro lo que pasaba detrás de Sendero. Con los años eso se fue aclarando y se pudo acceder a lo que era un poco el interior de Sendero, ¿no? La cara de Sendero, la cara y su interior. Entonces, durante un tiempo yo sentí que tenía como una especie de deuda conmigo mismo, de haber visto el fenómeno desde un solo lado, y me interesaba mucho entrar al universo muy cerrado del Sendero. Y me encontré con un libro de un escritor peruano, Carlos Enrique Freire, que contaba la historia real de un niño, Aquiles, secuestrado por Sendero, y que pasó 10 años dentro del Sendero. Entonces la experiencia de Aquiles, que está narrada en este libro, me daba la posibilidad de ingresar en ese mundo tan poco conocido que era cómo eran las relaciones entre ellos, cómo era el día a día de Sendero, de un grupo de senderistas. Y eso para mí fue como ayudarme a cerrar un poco y mirar desde el otro lado el tema de la etapa de la violencia en Perú. Ese, digamos, ha sido un poquito la motivación, ¿no? Por un lado, dar a conocer, especialmente a las nuevas generaciones en Perú, lo que realmente era Sendero y cómo funcionaba. Y por otro lado, apropiarme de la historia de este niño, de la resiliencia impresionante para poder haber vivido 10 años y no haber caído como la mayor parte de los secuestrados de Sendero, pues Sendero funciona mucho con los secuestros de jóvenes sobre la base de las amenazas a la familia, ¿no? Es un tema amplio, complejo, pero digamos mi intención un poco era esa, quería ponerlos un poquito en ese contexto. Pues si queréis podemos empezar las preguntas. Buenas. Quería incidir, más que preguntar, incidir sobre dos cosas. En un principio, veo que hacen un ejercicio de memoria que siempre viene bien, sobre todo en estos tiempos, y también un poco de exorcismo de esos problemas que ha tenido el pueblo peruano también. Es un ejercicio que cura al pueblo. Y en este sentido, lo que digo es que aparte de eso, da un mensaje de mucha esperanza, porque más allá de una parte o otra parte de lo que hayan hecho cada una de las partes integrantes en los conflictos, hay una parte que se diferencia de todas ellas, y es la parte que representa a Aquiles. Aquiles, al final, y aunque es capturado desde niño, él aguanta, sus convicciones aguantan toda esa pelea y todo lo que le echan encima, aguanta, y creo que es la vía por donde debemos caminar, porque todos estos conflictos, lo que se intenta construir es un mundo mejor, y lo que hace es hacer lo mismo que el supuesto contrincante que hace, deshumaniza a la gente, deshumaniza a los niños, y mata sin tener ningún miramiento. Por lo tanto, aquí está claro, y es
una cosa que saco de esta película, y es que hay que ahondar en el humanismo, y es en humanizar más a la gente, que evolucionemos por ahí, y que este realmente es el camino que tenemos, que tiene que andar, no Perú, sino toda la humanidad, pero estamos viendo actualmente que volvemos a repetir los mismos errores de siempre. No hay pregunta. Pues pasemos a la siguiente. Buenas, hoy he visto la película, entonces ayer me entrevisté sin ver la película, que usted me dijo, va a entrevistarme si, bueno, ya la he visto. Y hay un aspecto que me parece que ha querido reflejar, que es como que hay muchas personas que al final las circunstancias son las que le empujan, ¿no?, a actuar. Es decir, Aquiles cae en manos de la guerrilla y entonces pues más que por voluntad se ve arrastrado por la corriente que le lleva a esa situación, y después cuando logra escapar y bueno, y contacta con el ejército, también actúa un poco pues, porque tiene que contactar con su familia. Entonces hasta cierto punto me parece que la película es un retrato de quienes se ven arrastrados por la historia y realmente no tienen poder de decisión, sino que actúan según pueden y según necesitan y según se ven obligados. No sé si es un aspecto que usted quiso reflejar en la película. Bueno, la historia de Aquiles es la historia de supervivencia, ¿no? Es como él, pero sin embargo nunca pierde su inocencia. Por eso cuando en algún momento de la película conversa con Lucía, Lucía me dice, tú eres diferente, ¿no? Claro, porque no es como todo, está con ellos, participa en las acciones, pero él mantiene un cierto nivel de inocencia siempre, ¿no? Cuando nosotros hemos encontrado a la persona real, porque una vez que decidimos hacer la película y comprar los derechos del libro, quisimos conocer al auténtico Aquiles, que ya tenía, pues, ya no era un niño, un hombre de 30 y pico, 40 años, ¿no? Y conversar con él nos dimos cuenta que incluso después, con las dificultades que tiene una persona con ese pasado para poder integrarse, seguía siendo un superviviente, ¿no? O sea, un hombre que tenía que luchar y no había perdido su capacidad de seguir remando para adelante. Lo que pasa es que el drama de Sendero, yo sé que me salgo un poco a lo mejor de la película, pero es interesante entender que esa romantización que en un momento se hizo de lo que era la gesta revolucionaria del Sendero Luminoso, cuando uno penetra un poco, cuando uno se informa un poquito más de lo que realmente era, te llevas la sorpresa de algunas cosas y lo entiendes un poco a partir del ideólogo, ¿no?, del jefe, del líder del Sendero, que era Abimael Guzmán. Abimael Guzmán inventa todo este movimiento a partir de su experiencia personal cuando él va a la China, como era muy común en esos tiempos, no sé si hasta ahora, pero China siempre está haciendo invitaciones a gente de tierra para que conozcan un poco su proceso, etc. En esa etapa mucho más. Cuando él va es la época de la revolución cultural, es la época de la banda de los cuatro, ya había muerto Mao, y entonces lo que capta Abimael es la etapa más extrema de la revolución china, en la cual, la revolución cultural, en la cual se metió presa mucha gente, se mató mucha gente, se hizo una cacería de brujas terrible, ¿no? Y la idea de generar una sociedad absolutamente nueva, evitando cualquier tema cultural de cualquier lugar de otro sitio que no sea la China. Con esas ideas intentó Abimael Guzmán generar lo que fue la ideología del Sendero Luminoso. Pero claro, se encontró con un país completamente diferente, en una etapa distinta del mundo en general, y aun cuando él quiso apropiarse de ser el nuevo líder de porque él se denominaba la cuarta espada del movimiento general del marxismo-leninismo, o sea, era como, sí, Marx, Lenin, Mao y Abimael, o sea, ese nivel de locura había ahí. Entonces, como él había aprendido todo lo que quiso aplicar en la etapa peor
de la Revolución China, se encontró en el Perú con una realidad completamente distinta, con comunidades campesinas que tenían sus propias maneras de entender la cultura propia, etc. Pero todo eso generó esta cosa tan brutal, tan salvaje, que se muestra en la película pálidamente, te lo confieso, porque tenían que, por un lado, evitar una serie de escenas cuando escribíamos el guión, y luego en edición también editar una serie de cosas que eran ya realmente imposibles de mirar, ¿no? Por el salvajismo que utilizó Sendero para poner a su lado a la gente, especialmente a los campesinos, que fueron las grandes víctimas de la guerra de Sendero, es incomprensible. O sea, cuesta creer los niveles de salvajismo al que puede llegar el ser humano en determinadas situaciones. Bueno, lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Como a partir de un determinado fanatismo se llega a cometer las locuras, y es un poco lo que fue lo